Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. ¡Buenos días, Costa Rica! No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Bendito sea, Señor. Le invitamos todos los primeros domingos de cada mes al encuentro de vida y paz, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Santa Misa, confesiones, alabanzas, predicación, oración de sanación y sobre todo el convivio con los hermanos. Encuentro de vida y paz en el auditorio de la Conferencia Episcopal todos los primeros domingos de cada mes. Entrada gratuita. Te esperamos. Bendito sea, Señor. Hoy te doy gracias. Estimados hermanos y hermanas que escuchan el Club de Paz, gracias por su preferencia. Dios les bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos para con la Asociación Misionera Club de Paz, líderes en atención integral al habitante de calle indigente. Agradecemos profundamente su valiosa ayuda. Gracias por su colaboración al SIMPE móvil 8383-9393. Dios les bendiga y les multiplique su granito de arena. 8383-9393. Viaje con el Club de Paz, seguridad y confianza. El Club de Paz les invita a la gran peregrinación Santuarios Marianos. Estaremos visitando Fátima, María Auxiliadora, la Medalla Milagrosa, Medjugorje, la Virgen del Pilar. Es un espectáculo de peregrinación. Estaremos en San Francisco de Asís, Padre Pío, el Vaticano. Amigos y amigas, con seguridad y confianza, viaje con el Club de Paz a esta enorme peregrinación Santuarios Marianos. Llame al 8383-9393 para más información. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Un abrazo para ustedes, mis amigas y mis amigos. Empezamos esta semana muy contentos, muy felices, dándole gracias a Dios. Bueno, y ayer vivíamos la fiesta del Buen Pastor, y lo decía el Papa León XIV, que le había gustado mucho que coincidiera con su primer bendición del domingo, ahí en la plaza de San Pedro. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11. Vean qué interesante, hermanos y hermanas.
Yo soy el buen pastor. Es la cuarta de las 7 declaraciones yo soy de Jesús registradas únicamente en el Evangelio de Juan. Y es muy importante, hermanos y hermanas, estos yo soy, señalan su identidad y propósitos divinos y únicos, ¿verdad? Y por eso el Señor inmediatamente después de declarar que Él es la puerta, Jesús declara, yo soy el buen pastor. Qué interesante, hermanos y hermanas, es que nosotros hoy, después de más de 1000 años, 2000 años, esas palabras del Señor Jesús siguen actuales y vivas. Jesús no solamente es el buen pastor como pueden ser otros, sino que Jesús es el único pastor, es la puerta. ¿Ah? Y por eso, hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros entendamos que la palabra griega kalos, que se traduce como buen, describe lo que es noble, o sea, sano, bueno y hermoso. En contraste con lo que es malvado, mezquino, sucio y antipático. Entonces, no solo significa lo que es bueno por dentro, el carácter, sino también lo que es atractivo por fuera. Es una bondad innata que tiene Jesús. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, Jesús se está refiriendo a su bondad, a su misericordia, a su rectitud, a su hermosura. Jesús es el pastor de nuestro rebaño. Él es quien protege, Él es quien guía y Él es quien nos acompaña, hermanos y hermanas. Por eso también declara que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y aquí hay algo, hay que diferenciar esto, ¿verdad? Jesús establece un contraste entre Él y los líderes religiosos. ¿Cuáles? Los fariseos. Los fariseos. Entonces Jesús los compara con un asalariado que realmente no se preocupa por las ovejas, ¿verdad? Solo está cumpliendo porque ahí le van a pagar. Jesús habla también de ladrones y salteadores que trataban de entrar sigilosamente en el redil de las ovejas. Bueno, y ese pasaje, hermanos y hermanas, ¿a quién se refiere? A los líderes fariseos, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos, el asalariado trabaja por un salario, que es su principal preocupación, ¿verdad? Su interés no son las ovejas, sino él mismo. Curiosamente, hermanos y hermanas, los pastores de la antigüedad no solían ser los dueños del rebaño. Mucha atención a esto. Sin embargo, se esperaba que ejercieran el mismo cuidado y preocupación que los propietarios. Entonces, esta era la característica de un verdadero pastor, que aunque no era dueño del rebaño, él lo asumía como dueño, ¿verdad? Sin embargo, algunos asalariados solo pensaban en sí mismos. Y entonces eran malos pastores. Y cuando aparecía el lobo, la amenaza más común para las ovejas en aquella época, ¿qué es lo que hacía el pastor? Si era un mal pastor, si era un pastor que solo se preocupaba por la plata, salía corriendo, abandonaba el rebaño y huía, dejando que las ovejas se dispersaran o murieran. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que comprender mejor la función del pastor en tiempos de Jesús. Y por eso
tenemos que entender algo. Las ovejas están completamente indefensas. Dependen totalmente de quién, del pastor. Las ovejas están siempre expuestas al peligro y deben estar siempre bajo la atenta mirada del pastor mientras pastan, ¿verdad? Y es que las paredes de agua que se precipitan por los valles a causa de la fuerte lluvia repentina pueden arrastrar a las ovejitas, ¿verdad? Los ladrones pueden robarlas. Los lobos pueden atacar al rebaño. Figúrense ustedes que David, ¿verdad? Cuenta, el pastor David, cuenta que siendo pastor mató a un león y a un oso cuando defendía el rebaño de su padre. Bueno, la nieve torrencial en invierno, el polvo enceguecedor, las arenas ardientes en verano, ¿qué más? De ahí las largas y solitarias horas diarias, todo esto es lo que el pastor soporta. Hermanos y hermanas, si es un buen pastor, pacientemente, por el bienestar de ¿quién? Del rebaño. Los pastores se veían sometidos con frecuencia a grandes peligros, ¿verdad? Incluso ya habían pastores que habían dado la vida por proteger a sus ovejas, ¿verdad? Ahí en los rebaños. Bueno, del mismo modo, Jesús dio su vida en la cruz como el buen pastor por los suyos. Aquel que salvaría a los demás, aunque tenía el poder, no eligió salvarse a sí mismo, no salió corriendo, ¿no? Entonces, la palabra lo dice claramente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar vida en rescate por muchos. Hermanos y hermanas, mediante su sacrificio voluntario, el Señor hizo posible la salvación para todos los que acuden a Él con fe. Hermanas, hermanos, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, Jesús habla de dar su vida por sus ovejas. Entonces, la muerte de Jesús fue divinamente designada, ¿verdad? Y solo a través de Él recibimos la salvación. Por eso el Señor lo habla claro. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otra cosa, hermanos y hermanas, que dejó claro Jesús, es muy importante. Jesús deja claro que no entregó su vida solo por los judíos, sino también por las ovejas que no son de este redil, dijo él. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y tendrán un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, se refieren claramente ¿a quién? A los gentiles. Por tanto, Jesús es el buen pastor sobre todos, tanto judíos como gentiles. O sea, el que cree en Jesús, hermanos y hermanas, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y eso es una alegría enorme para nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, ese amor que tiene el Señor Jesús por cada uno de nosotros tenemos que nosotros manifestarlo, ¿verdad? Manifestarlo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Hermanos y hermanas, hoy el Señor Jesús quiere llamarnos por nuestro nombre. Nos está llamando a que tengamos una vida diferente, ¿verdad? Por eso, yo creo que una de las figuras que aplica a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor, es una de las más bellas, ¿verdad? Porque hay otras figuras que
que ilustran mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta del buen pastor que va por la oveja perdida, que se la pone en sus hombros. Ahí refleja la ternura y la solicitud divinas en favor de ¿quién? De nosotros los hombres. Por eso, hermanos y hermanas, el buen pastor tenemos que oírlo, tenemos que seguirlo. Aquel que guía a buenos pastos y protege de los enemigos, ese es el buen pastor. Ese pastor está dispuesto incluso a dar la vida por esas ovejitas. Por eso, hermanos y hermanas, sin duda alguna se trata este término, el buen pastor, un término que nos habla de un amor ilimitado, un sacrificio, un conocimiento, una protección, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno comienza a sentir esa relación con Dios, tan cercana, ¿va? Por eso Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. En 5 aspectos muy importantes. El primero, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Pongan atención. El portero le reconoce, porque si el portero está ahí cuidando las ovejas que están en el redil y llega alguien a decir, vengo por las ovejas, el pastor ve si es verdadero o no es verdadero. El pastor reconoce. Segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Esto es muy importante. Reconocer la voz del Señor a través de su palabra, a través de su vida, es maravilloso. Conoce bien a su rebaño, el pastor, y a cada oveja la llama por su nombre. Dios nos conoce a nosotros, hermanos. Por eso hay gente que dice, ay, Juan, o sea, a mí me cuesta mucho hacer oración. Y le digo yo, no, hombre, ¿cómo le va a costar? Nada más póngase delante del Señor. Doble rodillas, junte sus manitas, nada más. Y quédese así, contemplando a Dios, con su mente, con su corazón. Y Dios se va a manifestar ahí de una manera hermosa. Él nos conoce por nuestro nombre. Bueno, ¿y qué hace Jesús también como buen pastor? Cada día saca su rebaño aquí a comer, dándonos que la palabra, dándonos el alimento, dándonos el pan de la palabra. Y nosotros sabemos que Jesús, como quinto aspecto importantísimo, Jesús dio la vida por nosotros. Dio la vida por nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él les apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles, cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, o sea, como el gran pastor de las ovejas. Hermanos y hermanas, es importante que tengamos presente que hasta aquel momento el pastor de Israel había sido ¿quién? Yahvé. Pero con la llegada de Jesús, Jesús es quien reclama solemnemente ese título para sí mismo. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque recuerden el Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Bueno, cuando viene Jesús, Jesús reclama solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Hermanos y hermanas, las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos, ¿verdad? Las ovejas tienen enemigos como por ejemplo ladrones, salteadores,
que intentan siempre robar a las ovejas, intentan robarlas, ¿verdad? Y quieren quitárselas a su legítimo dueño. Bueno, también están los asalariados, ¿verdad? Que sin ser enemigos de las ovejas, pero no tienen mucho interés por cuidarlas, sino simplemente por la platilla. Y cuando llegue el lobo, salen corriendo y no les importa que maten a las ovejas. Vamos a ver, los ladrones y salteadores, ¿ah? ¿Por qué se distinguen? Porque no entraban por la puerta del redil. No, sino que subían por otras partes. ¿Qué es lo que hacen? Usaban la astucia, el engaño para pasar inadvertidos. Y llegando el caso, no dudarían en usar la violencia. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué más? ¿Qué más? El Señor se estaba refiriendo con estas palabras ¿a quiénes? A los líderes religiosos de aquel entonces, ¿verdad? Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que lo que les interesaba era su propia gloria y prestigio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se oponían a las cosas buenas que hacía Jesús. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia, toda sensibilidad espiritual. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, que también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Y bueno, y así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. ¿En lugar de qué? De salvarlos. Los apartaban de Dios, conduciéndoles de este modo ¿a qué? A la condenación, hermanos y hermanas, y a la misma muerte. Hay algo que me llama la atención, hermanos y hermanas, de los pastores, ¿verdad? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que hay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos, dice. No apacientan los pastores a los rebaños. Entonces la palabra de Dios dice, Ezequiel va profetizando, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso dice Ezequiel. Entonces, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los pastores? Bueno, ¿verdad? Estaban los fariseos, estaban esto, y ellos decían que el pastor era Dios Padre, ¿verdad? Y que ellos llevaban esa representación. Pero cuando llega Jesús, rechazan a Jesús. Imagínense, rechazan a Jesús, al verdadero pastor, ¿verdad? Y por eso el Señor entonces habla ya muy fuertemente. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Así lo dice Jesús. Bueno, y ahí estaban metidos esos religiosos, ¿verdad? Por eso, hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado, pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente que también se mete a la religión solo por plata. En todos los extractos, por plata, ¿verdad? Es como el asalariado, ¿verdad? Lo único que le interesa es que le paguen el salario, pero no se preocupa. O sea, es como un guarda dormilón. Un guarda dormilón. El guarda está cuidando ahí la casa y se duerme. Y si se metieron a robar a la casa, no. Entonces, no defiende la casa. O como dijo el Señor, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanas y hermanos, el Señor Jesús es de verdad el buen pastor. Solamente Él, nada más. Jesús nos ha mostrado con su amor que curó al paralítico, le dio vista al ciego, hizo escuchar al sordo, perdonó a la mujer adúltera. Jesús, con su bondad y con su misericordia, vino a enseñarnos que Él lo que quiere es que nosotros tengamos vida en abundancia y que tengamos vida eterna. Por eso,
tenemos que cuidarnos mucho, hermanos y hermanas, del lobo. Del lobo, así es. El enemigo nuestro, el lobo que ataca a las ovejas para matarlas, ¿verdad? Y aquí yo os envío, dice el Señor Jesús, envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ah? Ay, hermanos y hermanas, el lobo no siempre parece lo que es. Entonces hay que estar como vigilantes nosotros. Por eso dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir adelante. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el pastor de nosotros, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos conduzca, que Él sea el que nos ilumine y que sobre todo, hermanos y hermanas, que nosotros escuchemos la voz de Él, la voz del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Hermanos y hermanas, el buen pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. El buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor conoce los nombres de las ovejas. El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Por eso hoy, en este día, mis hermanos y mis hermanas, ahí en donde está usted, pidiéndole a Dios su gracia, su fuerza, pidiéndole a Dios que nos ayude en los momentos difíciles, cuando el lobo está más cerca de nosotros, ¿verdad? Ay, Dios mío. Cuando el lobo está más cerca de nosotros. Hay momentos en que realmente la estamos pasando dura. Sentimos que el lobo ya nos va a comer. Pero ahí aparece la mano poderosa de Dios ayudándonos. Nos unimos a través de la oración. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque eres tú el buen pastor. Gracias te doy, oh Dios, por este momento, porque me permites sentir tu presencia en mi vida. Me permites seguir adelante, confiando en tu poder, en tu gracia. ¿Cómo necesito de ti, Señor? En esos momentos, cuando el enemigo, el lobo, quiere llevarme a la depresión, a la tristeza, a la desilusión, al desencanto. Hoy, Señor, me pongo en tu divina presencia. Quiero alimentarme de tu palabra. Quiero alimentarme de los sacramentos. Quiero llenarme de tu poder. Protégeme, Señor, contra todo ladrón que me aceche. Protégeme, Jesús, en todo momento y en todo lugar. Yo necesito, Señor, sentir tus brazos dándome fuerza, dándome aliento. Señor, confío en ti. Sé que tú me vas a llevar al lugar seguro. Tú eres el pastor tierno y delicado. Tú eres el pastor que me defiendes en el peligro. Tú eres el pastor que no huyes, sino enfrentas el mal. Contigo, Señor, tengo confianza. Contigo estoy seguro. Tu amor permanece en mi corazón. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Mis hermanas y mis hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Pidámosle mucho a Dios por el Papa León XIV, que va a ser nuestro pastor, que es nuestro pastor. Pidámosle sabiduría, paciencia, comprensión, mucha fortaleza y pidámosle mucha salud, ¿verdad? Y que haga ejercicio, que no se engorde el Papa, que siga así con ese cuerpo atlético, ¿verdad? Porque eso es importante para que dure muchos años. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, un gran abrazo para ustedes. No se complique, viva feliz.
Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.